Desde el principio de los tiempos, los imperios han sido un problema. El tema del poder y la búsqueda o lucha del poder por el poder mismo ha sido definitivamente un tema que merece estudio. Y comienzo hablándoles de esto para llegar hasta un escrito que me acabo de encontrar de la pianista venezolana Gabriela Montero, quien ha escrito algo que se tituló Hablando de la verdad al poder. Y esto generó una serie de reacciones a nivel comunicacional y en el mundo entero por lo que esto significaba, toda vez que hace o previo a esto hay un intercambio con Dudamel o la situación que estaba atravesando el maestro Dudamel, el director de orquesta Dudamel, quien tuviera una actuación especial en el Super Bowl recientemente. Bueno, ya esto venía sonando de hace algún tiempo y hay muchas voces que han llamado la atención sobre el caso que tiene que ver con el Dudamel y la relación que tiene con el poder y cómo maneja su, su situación en medio de ser una bandera que nos llena de orgullo a todos los venezolanos, pero a costa de alguna manera apoyar o hacerse la vista gorda con el discurso a veces gastado y a veces incongruente para muchos de nosotros, hasta ya pesado, de que solamente está por el arte y opina o se relaciona en función del arte que expone, para no relacionarse más allá con el tema que tiene que ver con la política. Y bueno, él está aprendiendo de un gran maestro. Pues, si revisan en Poderopedia, una de las figuras más camaleónicas que hay en la historia venezolana contemporánea es precisamente el maestro Abreu, quien ha convivido y coexistido con todos los gobiernos que han pasado por Venezuela desde hace ya bastantes años y bastantes periodos, y entonces él definitivamente se ha hecho de esa experiencia, ¿no?, para poder coexistir sin tocar el tema político, independientemente de lo que ocurra y cómo actúe esas figuras de poder. Ahora bien, ¿qué hizo Gabriela Montero? Gabriela Montero montó un escrito que comenta sobre lo que es el poder y cuando las estructuras de poder, ese poder que golpea, daña, divide, confronta y destruye toda una sociedad con el único fin último de seguir acumulando y generando más poder. Y cuando hace una observación importante, cuando comenta que cuando tú perteneces a esa estructura de poder y no haces mutis sobre ello, sencillamente eres un cómplice más. Los invito a que lo lean y hagan sus observaciones. Yo inmediatamente tuve que relacionarlo con varios eventos o varias experiencias que he tenido a nivel de literatura y a nivel de cine, sobre todo de cine. Yo soy muy poco de leer, pero me gusta mucho el cine. Leo cuando toca, pues, y algo que me llama la atención, pero el cine y las películas siento que son una forma, en la que me llega mucho más rápido los mensajes y en la que puedo quizás recoger varias impresiones que me dejen algunas lecciones. Y bueno, entre esas películas que a mí me gustan mucho y que intenté relacionar con el tema de los imperios y el poder, y cuando tú perteneces a las estructuras de ese imperio de poder, quisiera llamar la atención y mi reflexión sobre tres películas, o en general
No me voy a volver demasiado histórico, pero ni demasiado preciso, porque quizás es un tema que necesite un poco más de estudio y seguramente le pudieran sacar mucho más tinta. Pero así a vuelo de pájaro. Cuando tú ves El último Samurai protagonizado por Tom Cruise, una extraordinaria película que está basada en una historia real de lo ocurrido entre Japón y el occidente entre los años 1854 y 1868. Es un tema de tratado de libre comercio y cómo el occidente se intentaba acercar a Japón para hacer intercambio comercial y militar, de alguna manera confrontando y desplazando toda una cultura milenaria, que es la cultura del shogunato y la cultura samurái del Japón. En esa película vemos como, por lo menos en la última escena, que es a la que quiero llamar la atención, la gran última batalla, las personas que están del lado del imperio japonés, luchando contra el shogunato, los samuráis, que insisten en mantener las tradiciones y evitar la transición de su cultura hacia una cultura occidental, son todos japoneses. Y hay una parte que conmueve mucho cuando uno de los oficiales manda a detener la ametralladora, porque sencillamente era una masacre de japoneses contra japoneses. Y bueno, lo que sigue a continuación eriza la piel y para los pelos, pues, porque tú dices, cuando te detienes, porque sencillamente comprendes, luego de, bueno, muchas muertes, que lo que estás haciendo no está bien. Definitivamente no está bien, y que te da vergüenza, es una vergüenza. Y hablar de vergüenza en ese momento en el Japón era sencillamente tomar tu vida, pues, tomar una katana y quitarte la vida, porque no puedes soportar vivir con la vergüenza. El tema es que Occidente, como todos los imperios, llega a un espacio, inmediatamente se hace de la división de las personas que ahí viven, para luego con ellas mismas, o personajes que rescatan o recogen de ellas mismas, o sea, con ciudadanos, terminan luego confrontando a otros conciudadanos, y entonces ellos ven las cosas desde la barrera, y entonces terminan ellos matándose entre ellos mismos. Una cosa que sigue sucediéndonos hoy por hoy en la modernidad de este siglo XXI, cuando evaluamos algunos sistemas de gobierno, algunos tratados de libre comercio o relaciones internacionales. Luego tú saltas un poco más adelante y ves la historia de la película Gandhi, donde vemos que es una historia de un personaje extraordinario de nuestra historia, de la historia de la humanidad, quien impulsa la desobediencia civil y la resistencia no violenta, y procura, él y un grupo de notables del Consejo de la India, la definitiva independencia de la India del Imperio Británico. El Imperio Británico, quien para ese momento colonizaba varias regiones, y en específico la India, quien contaba para ese momento con cerca de 400 millones de habitantes. Hoy por hoy tienen cerca de 1.200 y tantos, 1.300 millones de habitantes. Estamos hablando que es una inmensidad, una región inmensa, que además es la quinta economía del mundo, 21 idiomas oficiales, y conviven y coexisten un montón de religiones. Pero en ese momento era un tema de la vastedad y la inmensidad que les tocaba manejar y controlar a los británicos sobre esa región, sobre la India. Y bueno, nada, vuelve el tema de, por ejemplo, cuando vemos la marcha de la sal, que es una de las escenas cumbre de esa película, donde se nota cómo nuevamente, liderizados o comandados por británicos, oficiales británicos, soldados hindúes,
maltratan, matan, aporrean y golpean a otros conciudadanos hindúes que intentan pasar a la planta de procesamiento de sal para la marcha de la sal, que en ese momento significaba un golpe durísimo, simbólico para el tema de la independencia y lo que era el reto al adversario político, que en ese momento era el Imperio Británico. Entonces son cosas y elementos que llaman la atención, porque tú entiendes que los imperios, las personas, la figura poderosa termina asociándose y reclutando a personas de una región o de un círculo para luego arremeter contra otros conciudadanos. Y al final es que luego de una suerte de eventos y reflexiones ya trágicas, porque ya después de que mataste y golpeaste, ya te quedas llorar sobre el hecho y tratar de enmendar lo que ya hiciste. Bueno, pero es importante que aprendamos de esas lecciones. Si nos vamos un poco más atrás, vamos a ver El último de los mohicanos. El último de los mohicanos es una novela histórica de James Fenimore Cooper, que se desarrolla en el año 1757 y narra un poco lo que fue la lucha franco-india contra los ingleses colonizadores de ese espacio que en ese momento ocupaban, que es Norteamérica, y toda esa lucha de poder indicaba que entonces tanto los ingleses, que luego se convertirían en norteamericanos, o los colonizadores en norteamericanos, y los franceses se hacen de tribus, en este caso los mohicanos, para llevar a cabo una lucha, una batalla, matándose unos contra otros. Entonces tú vuelves y dices, bueno, pero como unos indios terminan asociándose con una gente que viene de afuera, de ultramar, para matarse entre ellos mismos y buscar posicionarse en una figura de casta y de poder, algo que uno no comprende. Pero bueno, toca ver las películas, leer los libros y que te logre erizar la piel cuando tú veas que una persona, el solo hecho de un ser humano matando a otro o luchando contra otro por superarlo o desdeñar su condición humana, es lamentable. Pero cuando a eso le agregamos el elemento, perdonen el chauvinismo, pero el elemento nacionalista, el elemento conciudadano, el elemento patria, dice, oye, esto definitivamente es preocupante. Y todo esto es por el poder. Vamos a hacerlo un poco más ahora local. Hemos escuchado y en relatos de nuestros profesores en las universidades que nos comentan cómo fue el proceso de colonización en nuestra región venezolana, latinoamericana en general, suramericana, y varios escritos recogen de cómo los portugueses, los españoles iban hasta Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, y se enfrentaban a tribus muy aguerridas y fuertes africanas, y la única forma de doblegarla era tratando de asociarse con otros negros, que entonces esclavizaban a otros negros que llevaban luego a ser comercializados en Cuba, Puerto Rico, Haití, Dominicana, y luego traídos a otras partes de Sudamérica. Vamos a hablar de un tema local. Cuando nosotros vimos la novela Pobre Negro, un clásico de la literatura venezolana de Rómulo Gallegos, transmitido en el ciclo de oro de Rómulo Gallegos, tanto por el antiguo Canal 8 como por RCTV, vemos la figura emblemática de un caporal que era el Sambo Mindonga. El Sambo Mindonga es una figura característica que refleja un poco esa idea de entre la escala de poder, una escala media que se empoderado por los colonizadores, los hacendados, termina golpeando, arremetiendo y controlando y subordinando a todos los demás negros e indios de la región barloventeña, que narra, y en el espacio que se ubica
de la novela Pobre Negro de Rómulo Gallego. Eh, Todo esto lo que nos dice es que definitivamente sí, tiene razón cuando se dice y se repite nuevamente aquello que no terminamos de aprender, de que divide y vencerá. Y sí, los imperios y las figuras de poder llegan a dividir y a vencer de la mano y asociados con personas que pertenecen a ese grupo que ellos luego controlan y dañan. Y quizás un poco eso es lo que hace mención Gabriela Montero cuando escribe que cuando tú formas parte de esa figura o de esa estructura de poder corrupta, nefasta, destructora, definitivamente eres un cómplice más y debe ser tratado como tal. Yo los invito a que lo lean con detalle. Voy a dejar el link asociado al video, así como quizás el de algunas películas, extractos de películas que pueden ver en YouTube. Y no quisiera terminar este video sin antes asociar esto que acabo de comentarles con el hecho cierto de lo que nos está ocurriendo a nosotros los docentes y la práctica que ha emprendido el Estado venezolano en manos del gobierno que se encuentra ostentando en este momento el poder en la primera magistratura, cuando su política ha sido de edocracia y ubicar en el caso que tiene que ver con el Ministerio de Educación y sus distintos jurisdicciones, en las zonas educativas, en las direcciones de colegios, subdirecciones y coordinaciones, colocan a figuras a dedo, que no concursan, que son simplemente adeptos en su gran mayoría, algunos muy contadas excepciones porque no hay que generalizar de todo, son profesionales de carrera. Sin embargo, es lastimero, es de verdad muy doloroso cuando ves una figura de poder empoderada sin ningún mérito para castigar, perseguir, coaccionar y reprimir las acciones de un docente en las escuelas cuando reclama por sus reivindicaciones, por sus derechos laborales. El llamado es para que comprendamos que un país definitivamente no va a terminar de cambiar porque cambie una asamblea, porque cambien los diputados, porque cambien los gobernantes de algunas localidades a través de sus alcaldías o de las gobernaciones. En general, el país cambia cuando comprendemos que no podemos asociarnos nunca con las figuras de poder con la intención inmediata de favorecernos empoderados para actuar en detrimento de otro conciudadano o de otro colega. Un país va a avanzar, nuestro país va a avanzar cuando entendamos y comprendamos que debemos educar en virtudes, en valores, en la ética, para que no tengamos que llorar y lamentarnos cuando luego observamos todo el daño que hemos hecho siendo cómplices de la destrucción de toda una nación y de los valores culturales de un país. Entonces yo los invito a que observen no solamente los trailers de estas películas y observen y lean con detenimiento lo que escribe Gabriela Montero y nos sentemos un poco a pensar sobre hasta qué punto hemos sido cómplices de las figuras de poder, las figuras imperiales o las figuras que ostentan en este momento el poder en detrimento de otro colega o de otro conciudadano que lo que sencillamente reclama es justicia. No seamos más parte de esa nefasta corrupción, no seamos más parte de la destrucción de este país, no seamos más parte de esas estructuras de poder y empecemos a pensar con objetividad lo que definitivamente debemos hacer para salir de esta debacle.